Ave María Purísima. Bueno, los festejos en México fueron así. El señor Gregorio Aguilar, él tenía un cargo en la arquidiócesis, pero él vivía cerca de la Basílica de Guadalupe y ahí también tenía un cargo importante. Entonces, para comenzar su culto, la Santa Sede dio permiso. Cada 10 años había que renovar el que tuviera su misa Santa Beatriz de Silva en la Basílica, nuestra madre y fundadora. Ya beata aparece entonces, y se llevaba esta misma imagen cuando ya estuvo, porque la primera es una chiquita que estaba donde tenemos a nuestro Señor. Esa fue la primera imagen de mi Santa Madre Fundadora en México. Con esta ya había otras imágenes más en los monasterios de nuestras hermanas concepcionistas, que yo no sé bien en qué año ya estuvieron en la comunidad, pero ya llevaban buen rato que ya empezaron a tener imágenes de ella. La primera misa fue en la iglesia de los franciscanos que está en el centro, en Madero, porque yo como me siento que no era en San Francisco, comenta la madre que entrevistamos, pero no sé si es porque es el que está en México, en el mero centro, pues entonces ahí fue la iglesia que está en Madero. Platicaba nuestra madre Conchita que duramos 50 años en General de León viviendo. Yo cuando ingresé a la comunidad ya había hecho su misa solemne en la villa, pero para que la conocieran, porque no era conocida, y allí estuvimos repartiendo estampitas. Y después de que la canonizaron fuimos con la Madre Angélica de Jesús a decirle al señor cardenal que se necesitaba para que tuviera su rezo universal y cuánto costaba. Y dijo, pues es que las hijas no la dan si no la dan a conocer, porque Santa Beatriz no es conocida, denla a conocer y que el mundo lo pida. Nuestra madre Conchita tenía esta idea, pero nuestro Señor no lo permitió. Murió ella en el año de 1963 y en el 76 fue canonizada nuestra Santa Madre Beatriz. Pero ya había movido muchas cosas, pues si ella lo pedía, que tuviera culto universal para ponerla también en el breviario. ¿Y quién continuó con la canonización? La Madre Angélica. Nuestra Madre Gracia era la superiora y con la Madre Angélica siguió de secretaria. Y quien me contestó el teléfono me dijo que para canonizarla vendían canaritos y daban unas alcancías con su oración para que pidiese favores. Si los obtenían apoyaran con una limosna. Eso fue para la canonización, pues a nosotras nos tocó cuidar los canarios, cambiarles papeles y no sé qué cuántas cosas. Cuando muere la madre Conchita, sigue la madre Angélica para continuar con el proceso de canonización. La madre Conchita logra la beatificación y su compañera, la madre Angélica, va a seguir el proceso para que sea canonizada. Los acontecimientos de los restos de nuestra Santa Madre después de la guerra desencadenada en 1936 van a ser los siguientes. Vamos a ver que en los años de 1941 a 1945 y de 1950 y de 1968 va a suceder lo siguiente. En julio de 1936, la guerra cívico-religiosa que dividió a España en dos bandos, el que defendían los derechos de la Iglesia y los bienes espirituales y temporales de la sociedad y del marzo comunista, la ciudad de Toledo, menos el Alcázar, que resistió imperterritorio 2 meses de asedio hasta ser liberado por las tropas que defendían su ideal, quedó bajo el mando de marzo comunista. Las religiosas tuvieron que escapar más que a prisa. El monasterio muy cerca del Alcázar quedó entre dos fuegos y sufrió los efectos de las metrallas. Las religiosas, ante los malos presagios que se adivinaban, tuvieron la precaución de llevar a un lugar seguro el venerable cráneo de su casquete de nuestra Santa Madre Beatriz. No pudieron hacer lo mismo con el resto del sepulcro, y ellas se refugiaron donde mejor pudieron. En los primeros días del asedio murieron 2 monjas. Liberada la ciudad de Toledo del dominio marxo-comunista, se reunieron las religiosas que estaban más cerca. Su primera ciudad a su cuidado, al volver al convento, fue el inspeccionar el sepulcro de la Santa Madre. Su corazón quedó despavorido y sus ojos arrasados con lágrimas al ver aquella frenética profanación. El mausoleo de alabastro estaba hecho añicos y la caja de las reliquias desarrajadas y vacía.
Recorrieron la iglesia y por doquiera la señal de la besanía impía, imágenes destrozadas, paneles de retablos artísticos hundidos en aculatazos, en fin, un cuadro desolador. Llegaron a la capilla de los francos y en ella una pila de huesos sacados de la sepultura. Mirando con curiosidad, se dieron cuenta que había unos cuantos que sobresalían por su color rosado y por su óptima conservación. Como obedeciendo a un impulso irresistible, los recogieron reverentemente y creyendo que eran de su Santa Madre, los llevaron a depositar al convento de Jesús María, de dominicas, que no había sufrido deterioro en los días de la guerra, y distinto del de la Madre de Dios, del cual en varias ocasiones se había hablado. A Jesús María llevaron también el venerable cráneo. El monasterio concepcionista con la iglesia había sufrido las destelladas de la metralla, de cañones y de bombas en el asedio de Alcázar. Reunidas las sobrevivientes, eran 8, y debidamente aconsejadas, determinaron pedir ayuda a algún convento de la orden. De hecho, la encontraron en el convento de Olmedo, Valladolid, entonces de la diócesis de Ávila, fundación de la madre Eufrasia de Meneses, una de las compañeras, discípulas y sobrina de nuestra Santa Madre Fundadora. Previos los trámites y permisos necesarios del señor administrador apostólico de Toledo, don Gregorio Mondrego, por muerte del cardenal arzobispo don Isidro Goma, y del señor obispo de Ávila, don Tomás Moro, salían de Olmedo para Toledo el 6 de diciembre de 1491, 3 religiosas. A los 2 años vino otra. Al frente de la comunidad de Toledo estaba la madre Isabel de Santa Ana, y en el grupo la madre Pilar González, la que durante el asedio fue herida con bala de fusil, de la cual se restableció. Unidas unas con otras en fraternal abrazos, se dispusieron a trabajar lo posible por levantar el convento. Vinieron las de Olmedo con el nombramiento de abadesa la madre Teresa de Jesús García y de vicaria la madre Angelina Villa Gómez. Las dificultades que sobrevinieron en la posguerra no eran montes sino montañas. Oí referir en el año de 1950 que ante el cúmulo de problemas para la supervivencia habían tratado de vender parte del convento ruinoso para poder hacer frente a las necesidades más perentorias. Pero se vio una vez más la mano de la divina providencia sobre la obra mariana inmaculista de Santa Beatriz de Silva. Con el refuerzo de personal llegando, se recobró el ánimo y se llegó a conseguir, tras muchas visitas a ministerios de Madrid, que la finca urbana de la Casa Madre quedará intacta para la comunidad. Costó años y años, pero iglesia y convento fueron restaurados. Fue valiosísima la aportación de la entidad creada por el gobierno. Regiones devastadas, su nombre indica su finalidad. Por otro lado, influyeron vocaciones suficientes en estos años para revitalizar la comunidad. En 1958, cuando volvieron las religiosas de Olmedo a su convento, había 25 profesas. De la historia del sepulcro queda dicho que después de la profanación del sepulcro fueron llevadas las sagradas reliquias al convento de Jesús María de Dominicas en Toledo. Por defunción del cardenal arzobispo don Isidro Gómez, procedió a autenticar los sagrados restos el 7 de abril de 1941. Estuvieron presentes don José Morera Sabater, canónigo y vicario general, y don Eusebio Ortega Ayuso, secretario particular del señor obispo. El acto tuvo lugar en el convento de Jesús María. A su tiempo fue lacrada la caja de las reliquias expuestas a culto. Por la lentitud con que se tuvo que llevar a cabo la restauración de la iglesia de la Casa Madre, allá estuvieron en el convento de las Dominicas del amado Padre San Domingo hasta el día 3 de noviembre de 1945. La traslación se organizó con gran solemnidad. En el convento fueron recibidas las reliquias con alegres y emocionados cantos. Don Bernardo Alonso, canónigo visitador de religiosas de la diócesis, colocó las sagradas reliquias sobre una credencia en el presbiterio. Se cantó la antífona y oración de la Beata y se dio por terminada la función. A este acto seguido un trío de misas solemnes en función vespertina con predicación. El primer día celebró de pontifical el señor arzobispo cardenal Blay y Daniel, el segundo el señor visitador de religiosas canónigo don Bernardo Alonso y el tercero el delegado general de los franciscanos en España, fray Agustín Zuluaga.
Se clausuró el triduo con la función vespertina presidida por el señor cardenal arzobispo Pla y a Daniel. Las sagradas reliquias no se colocaron en el coro bajo de la iglesia, en donde estuvieron hasta la profanación del año 1936, sino con el retablo de la capilla lateral de la iglesia a mano derecha, mirando el altar mayor y frente a frente del coro bajo, desde donde puede gozar de vista las religiosas. Para la traslación de las reliquias a la capilla se señaló el mes de octubre de 1968 en los días 6 al 9 por este orden. El día 6, las reliquias fueron llevadas del coro bajo al presbiterio por don Anastasio Granados, vicario capitular, sede vacante, quien presidió la concelebración de la misa. Siguió un triduo de celebraciones. Las reliquias fueron llevadas procesionalmente a la capilla el día 9. Quedó inaugurada la capilla sepulcral, pequeño santuario dedicado con amor por sus hijas a su madre Santa Beatriz de Silva. Ahí en ese solar bendito reciben veneración y esperan la futura resurrección. Bueno, aquí vamos viendo cómo, pues cómo se perdieron, cómo sufrió el monasterio con la guerra, los destrozos, ¿verdad? Y casi se perdía también el, el cuerpo de nuestra fundadora, que gracias a Dios, pues se conserva el cráneo y algunos pocos restos de su cuerpo, como vemos aquí, porque pues sacaron todos los huesos de las que estaban muertas y pues los revolvieron. Pero gracias a Dios se conservan en el monasterio y pues pudieron ser rescatados, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos esta cápsula y nos vemos mañana. Dios te bendiga.